vamos a grabar la sesión y vamos a... Sebastián se quiere autopresentar. Sebastián es de Bahía Blanca, de Argentina. Sebastián ha escrito unos libros muy interesantes sobre democracia deliberativa, entonces nos va a contar un poquito más sobre eso. Sebastián nos va a contar sobre asambleas ciudadanas, que es este ejercicio en el cual estamos nosotros. Entonces, Sebastián, tienes la palabra. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con el objetivo de discutir con ustedes y presentar la idea de las asambleas ciudadanas, o como se lo llama en la academia, en un término que es técnico pero que se ha consolidado, mini públicos, en referencia a la idea de que es la población de un lugar total, pero reducida a su mínima expresión, pero de alguna manera representativa del total. Por eso el término mini público se suele usar como equivalente al de asambleas ciudadanas o asambleas de ciudadanos sorteados. Bueno, voy a presentar el concepto, el origen, la justificación de las asambleas ciudadanas de sorteados y los tipos y las clasificaciones que hay en la doctrina, en la ciencia política y las experiencias mundiales. Espero poder ajustarme al tiempo de 30 minutos, no estoy seguro de que vaya a lograrlo, pero voy a intentar ser breve y conciso. Tranquilo, igual tú presentas y los ciudadanos y ciudadanas, nuestros asambleístas, van a hacer preguntas, o comentarios o reflexión al final. De acuerdo. Gracias. Al finalizar la exposición, yo estoy abierto a, bueno, incluso si te parece, me levantan la mano y puedo interrumpir la disertación y dar lugar a una... Abro el micrófono y te interrumpo. De acuerdo. Bueno, a ver, estamos aquí. Mini públicos. El término asambleas ciudadanas de sorteados o mini públicos puede ser definido de manera más o menos canónica como asambleas de ciudadanos comunes, en un sentido de que no tienen cargos políticos, reclutados por sorteo, reclutados aleatoriamente. Al menos una parte de ellos tiene que ser reclutada por sorteo o aleatoriamente, que se reúnen a deliberar sobre un asunto público importante. Entonces son asambleas de ciudadanos, una parte de ellos reclutados aleatoriamente, que se reúnen a deliberar sobre un asunto público importante. Esta, digamos que es la definición dentro de la cual entran todas las categorías y los tipos de asambleas ciudadanas que se han dado y todas las categorías que hay en la doctrina y en la ciencia política. Pido perdón porque ando un poco resfriado, así que voy a sonarme de vez en cuando la nariz. Bueno, el origen en la academia de esta idea nace con, yo diría, si bien tiene un origen ateniense, que proviene, digamos, de la historia de Atenas y el régimen político ateniense que estaba fundado en el sorteo, el sorteo de ciudadanos para la toma de decisiones políticas, el origen moderno nace, yo diría, en la obra de Robert Dahl, un politólogo muy importante, en la década del 70, en un libro que se llama After the Revolution, y posteriormente, en 1991, también una obra fundamental, La democracia y sus críticos. Robert Dahl, en esas dos
plantea la posibilidad de utilizar la estadística para reclutar aleatoriamente una muestra representativa de la población de un lugar para congregarlos a deliberar y llegar a una decisión común respecto de algún asunto público importante, el resultado del cual, sostenía Robert Dahl, tendría unas credenciales democráticas muy interesantes, porque de esa decisión, uno podría inferir que es la decisión que habría tomado la población total en la circunstancia hipotética, inalcanzable e imposible de lograr, de que pudieran reunirse todos a deliberar. Digamos, la idea de juntar una muestra representativamente descriptiva de la población, deliberar sobre un asunto público común y tomar una decisión, nace con Robert Dahl. En términos doctrinarios, en 1974, en el estado de Minneapolis, en Minnesota, auspiciado por también un politólogo que se llamaba Ned Crosby, aparecen lo que se dieron a llamar los jurados ciudadanos, que eran asambleas de ciudadanos sorteados también, reclutados por sorteo, pero con un tamaño menor al de una muestra representativamente descriptiva de la población. La idea de estos jurados ciudadanos era reclutar por sorteo ciudadanos comunes para tomar decisiones sobre asuntos de la ciudad. Esta idea de los jurados ciudadanos o civiles trató de, traducir la tradición de los jurados penales que vienen, digamos, de larga data en el sistema político americano, a los asuntos de la ciudad. Si los jurados penales, que tienen 300 años de historia en el sistema americano, son jurados de ciudadanos comunes reclutados por sorteos que tienen que pronunciarse sobre la culpabilidad de un imputado en una causa, lo que, digamos, la lógica que quiso traslucir Ned Crosby en Minneapolis era utilizar la misma lógica, pero para pronunciarse sobre asuntos comunes de la ciudad: la planificación territorial, el transporte, la seguridad pública, el medio ambiente y otros asuntos locales. Y así nacieron los jurados civiles o los jurados de ciudadanos, que son jurados que, digamos, tienen una analogía respecto del tamaño con los jurados penales, pero el objeto de los mismos es deliberar sobre asuntos del municipio, de la ciudad. En el año 2004 aparece por primera vez plasmado la experiencia de una asamblea ciudadana representativamente descriptiva de la población total. Es decir, se plasma en los hechos por primera vez la idea originaria de Robert Dahl de crear una muestra representativa de la población y congregarla, a reunirlas, a deliberar sobre un asunto público común. Es decir, toma expresión, se materializa la idea teórica de Robert Dahl en la práctica y aparecen por primera vez las asambleas ciudadanas o citizen assemblies en Canadá, en el estado de British Columbia. Desde ese momento aparecen dos grandes
categorías que ahora vamos a ver con más detalle, que son, por un lado, los jurados ciudadanos, que nacen en 1974, de un tamaño similar al de los jurados penales, rondan entre 12 y 35 como máximo ciudadanos reclutados por sorteo, y las asambleas ciudadanas, que son muestras representativamente descriptivas, que rondan entre los 66 y los 1000 ciudadanos, dependiendo, digamos, del intervalo de confianza y el margen de error de la muestra representativa que se le quiera dar a la misma. Entonces, estas son las dos grandes categorías: jurados y asambleas de ciudadanos sorteados. Los jurados son paneles pequeños de ciudadanos reclutados por sorteo, y las asambleas ciudadanas aspiran a hacer una muestra representativamente descriptiva de la población. La finalidad, que es la justificación de los minipúblicos, ¿por qué? Digamos, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene reclutar ciudadanos por sorteo? Bueno, yo les voy a dar 4 razones bastante convincentes de por qué es una buena idea reclutar ciudadanos por sorteo. La primera está ligada a la idea daliana de crear una muestra representativa de la población general. Esta idea se materializa sobre todo en la categoría de las asambleas ciudadanas. Y lo interesante de esta justificación es que de los resultados de la deliberación uno puede inferir lo que se ha dado en llamar la voluntad general o la voluntad popular hipotética, que es que de las deliberaciones de una muestra representativa de la población uno puede inferir que serían las conclusiones a las que llegaría la población total si tuviera la oportunidad de reunirse a deliberar en condiciones apropiadas, con información adecuada y escuchando las opiniones de los expertos y atendiendo a las evidencias, a los pros y los contras sobre el asunto a deliberar. Esta es una idea muy fuerte, muy fuerte, que está detrás de todas las diseños que buscan y aspiran a crear una muestra representativa de la población. La segunda justificación, la segunda razón, tiene que ver con el efecto sanitizante del reclutamiento por sorteo. Este es un argumento que ha sido muy desarrollado por Peter Stone, y es que básicamente lo que hace el sorteo es deslindar el reclutamiento de los intereses económicos que hay en juego en la decisión sobre un asunto público relevante. Normalmente, sobre todo asunto público común, cualquier asunto, seguridad, medio ambiente, cuestiones de tratamiento, de regulación de la ciencia, regulación de los alimentos genéticos, y una miríada de asuntos públicos, siempre hay intereses económicos. Y esos intereses económicos influyen en la toma de decisiones y también influyen en quiénes van a tomar las decisiones políticas. Bueno, el reclutamiento por sorteo permite, digamos, de sanitizar, limpiar de algún modo el sesgo de esos intereses
y la influencia de esos intereses sobre el reclutamiento de quienes van a tomar las decisiones políticas. Y esto es un argumento muy interesante, porque de alguna manera logra una mayor imparcialidad en la toma de decisiones políticas. Si bien ninguna asamblea, ningún grupo de toma de decisiones políticos está blindado al lobby de los intereses, sí uno puede decir que una asamblea de ciudadanos sorteados tiene un grado mayor, si está bien diseñado el reclutamiento de los mismos, un grado mayor de imparcialidad que el de una asamblea, por ejemplo, de autoseleccionados o una asamblea de elegidos por elección popular. Ese es un segundo argumento muy importante para preferir las asambleas de ciudadanos sorteados. Tercer argumento importante, la igualdad política. La idea es que el sorteo logra materializar de una manera distinta al de la elección popular el principio de igualdad política, en el sentido de que todos y todas tenemos una igual oportunidad de ser convocados a participar en la deliberación de un asunto importante. Esta es una forma de materializar esa igual pretensión por participar en un asunto público, distinta al de la elección popular, pero igualmente digna de ser atendida. Es decir, es una forma de materializar la igualdad política, que es un principio rector de la democracia, que merece ser atendido y que también tiene credenciales democráticas. Y la cuarta, el cuarto argumento, que también merece ser considerado, es el de la diversidad cognitiva. Este es un argumento que ha sido desarrollado en los últimos años por una autora muy famosa que se llama Helen Landemore. Ella esgrime la idea de que el reclutamiento por sorteo, aun cuando no garantice que los sorteados logran reunir las características de una muestra representativa de la población, tiene la virtud de potenciar la diversidad de perspectivas y de puntos de vista para tratar y considerar un asunto público. Y se ha demostrado, aunque aquí debo decir también que hay toda una literatura que está en este momento estudiando el tema, y las conclusiones son ambivalentes, se ha demostrado que a mayor diversidad cognitiva, a mayor, digamos, formas de interpretar el problema, métodos de predecir los efectos de las distintas propuestas y formas de categorizar o de ver, digamos, la realidad, a mayor diversidad cognitiva, mejor desempeño en términos de mejores propuestas para resolver los problemas que están siendo considerados. Entonces, si nosotros partimos de la premisa de que el sorteo de alguna manera logra potenciar o promover una mayor diversidad cognitiva por el efecto simple de que, digamos, el reclutamiento es aleatorio y por lo tanto va a haber una mayor heterogeneidad de perspectivas y heurísticas, uno debería predecir que, y esto, digamos, es una inferencia que todavía no está demostrada empíricamente, debería predecir
de que los resultados de la deliberación de una asamblea diversamente cognitiva van a ser mejores que los resultados de una asamblea de perspectivas homogéneas. Y aquí hay un punto que es interesante, porque la verdad es que el reclutamiento por sorteo, uno podría decir que potencia la diversidad cognitiva, al menos hay mayor diversidad de clase, de género, de identidad étnica, que el que promueve la elección popular, por ejemplo, o la autoselección. Está demostrado, por ejemplo, que la elección popular tiende a seleccionar perspectivas que ciertamente, digamos, tienen ciertos patrones de mayor profesión, mayor proporción de personas profesionales, pero también, digamos, selecciona personas con características de clase proporcionalmente provenientes de, digamos, sectores más acomodados que, digamos, perspectivas que pueden provenir de sectores menos acomodados. Y la misma perspectiva, por ejemplo, se ha estudiado que la elección popular tiende a seleccionar en una proporción exagerada abogados respecto de otras profesiones. Y esto me parece que habla de la tendencia de la elección popular hacia una homogeneización de perspectivas. En tanto y en cuanto el reclutamiento por sorteo promueve una diversidad de perspectivas distintas, uno debería inferir que debería esperar de una deliberación de reclutados por sorteo un mejor desempeño, al menos en lo que concierne a la resolución de problemas prácticos. Entonces, estas son las 4 razones centrales de por qué el reclutamiento por sorteo es una buena idea. No todas actúan de manera combinada en los distintos diseños que vamos a ver de aquí en adelante. Por ejemplo, las asambleas ciudadanas de sorteados de gran tamaño que aspiran a, digamos, garantizar una muestra representativa, están afincadas sobre todo en la primera de las razones. Sin embargo, las 3 razones restantes, la segunda, la tercera y la cuarta, yo diría que pueden ser predicadas de cualquier asamblea de ciudadanos sorteados o jurado de ciudadanos. Pero solo la primera puede ser predicada de aquellas que buscan una muestra representativa de la población. El resto de las razones puede ser predicado, si el diseño es bueno, de la totalidad de los jurados y asambleas de ciudadanos sorteados. Sebastián. Sí. Gracias. Lo que habla Sebastián es muy importante en cuanto a la aleatoriedad y al sorteo. Todos ustedes fueron contactados vía telefónica por el Centro Nacional de Consultoría para que hicieran parte de esta Asamblea Ciudadana. A ninguno lo escogimos o a ninguno lo seleccionamos para que lo llamamos, ay, es que mi vecino o mi conocido sabe sobre un tema específico de Bogotá, entonces yo quiero que él haga parte de ese proceso. No, todos ustedes fueron aleatoriamente escogidos, ya todos los llamaron el Centro Nacional de Consultoría para ser parte de este proceso. Te voy a interrumpir un momento. Sandra Martínez tiene levantada la mano, entonces si querías decir algo, Sandra Martínez, ya que tiene la mano levantada hace un tiempito prudencial. Sandra. Buenas tardes. Hola, Sandra. Buenas tardes, Sandra. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí.
Ah, no, pues quería como aportar así, pues que me parece como buena esta iniciativa de que, pues como del Consejo de Bogotá quieran que, como tenernos en cuenta nosotros como comunidad y pues también estas charlas que nos han dado el día de hoy, pues han sido bueno, de gran ayuda pues para nosotros y también como que nos han puesto como al día en lo que está pasando y eso, pues me parece también como importante y pues agradable que nos tengan en cuenta nosotros como ciudadanos. Muy bien. Laura, estás silenciada. Sandra, muchas gracias por tu reflexión, por tu comentario y vamos a estar todos estos días dialogando, conociéndonos, hablando de nuestra ciudad, de los retos, de nuestro día a día, de nuestras vivencias, en temas como la movilidad, el medio ambiente, el espacio público, los usos del suelo y en este mecanismo que nos está contando Sebastián de lo que es una asamblea ciudadana y de dónde proviene un poco de esa idea griega de la aleatoriedad del sorteo. Y como les explicaba, todos ustedes fueron aleatoriamente escogidos, a ninguno fue arbitrariamente. Entonces, la idea es conocer un poco más sobre estos temas. Y bueno, Sebastián, continúas. Qué pena la interrupción, pero continúa. No, no hay problema, es un placer. Bueno, dentro de esta gran definición y estas dos grandes categorías, el diseño de las asambleas de ciudadanos sorteados puede variar enormemente. Yo ahora voy a dar una serie de criterios en torno a los cuales puede haber distintas clasificaciones de asambleas de ciudadanos sorteados. Voy a ser breve. La activación de una asamblea de ciudadanos sorteados puede ser desde abajo o puede ser desde arriba. Si es desde abajo, digamos, la promueve un grupo de la sociedad civil, una ONG, una fundación, o si es desde arriba, puede ser promovida por el gobierno, por un parlamento, por un consejo municipal. Así que esas son las dos grandes formas de activarlas. El reclutamiento puede ser puras cuando los participantes son reclutados totalmente por sorteo, o pueden ser mixtas cuando los participantes son reclutados una parte por sorteos y otra parte puede ser, por ejemplo, autoseleccionados o designados por el gobierno, por ejemplo. Porque decide, por ejemplo, que hay ciertos sectores que deberían participar y, digamos, deliberar junto con los ciudadanos sorteados. El carácter del reclutamiento puede ser obligatorio o puede ser voluntario. La mayoría de las experiencias mundiales ha sido voluntario. Pero teóricamente, la tradición de los jurados penales, por ejemplo, se inscribe dentro de una tradición donde el reclutamiento es obligatorio. Si uno no participa, puede ser sancionado. Pero en general, la gran mayoría de iniciativas que se han dado en el mundo han sido voluntarias. Cuarto, puede ser una muestra representativamente descriptiva o no, o el tamaño de los participantes puede ser menor al de una muestra representativamente descriptiva de la población. La duración de la asamblea puede ser breve, un día, 2 días, un fin de semana. Digamos, en la experiencia mundial hay una enorme cantidad de asambleas que han sido muy breves, con todas las dificultades que eso plantea, que tienen que ver sobre todo con la superficialidad en el abordaje y la consideración de los asuntos. Puede ser moderada, 3 meses, por ejemplo, o pueden ser largas,
En general, digamos, las asambleas que han durado un tiempo largo han sido de 9 a 1 año o incluso 1 año y medio. Sexto criterio, pueden ser asambleas institucionalizadas o pueden ser ad hoc. Son institucionalizadas cuando son parte de un proceso contemplado por una ley, porque lo exige la ley o lo exige la Constitución. Por ejemplo, en Oregon, en Estados Unidos, antes de votar en un referéndum, la ley de Oregon, la ley electoral, exige reclutar por sorteo a un jurado de 24 ciudadanos para deliberar sobre aquello que se va a votar popularmente, y el jurado tiene que llegar a una conclusión, la cual se va a difundir a los votantes antes del referéndum. Bueno, esta es una práctica institucionalizada. Cada vez que hay un referéndum, la ley exige convocar un jurado de ciudadanos sorteados. O puede ser ad hoc, porque el gobierno decide de manera puntual reclutar una asamblea de ciudadanos y, digamos, deliberar sobre un asunto común. La gran mayoría de experiencias en el mundo han sido puntuales, ad hoc. La naturaleza de los asuntos a deliberar pueden ser muy técnicos. Por ejemplo, cuestiones científicas de enorme complejidad técnica. O pueden ser cuestiones eminentemente morales. Por ejemplo, el aborto, aunque, digamos, cuestiones que también involucran aspectos técnicos, o cuestiones mixtas. Así que la naturaleza también ha variado enormemente. También ha habido cuestiones, asuntos de escala nacional, de escala regional y de escala municipal. Octavo, el entorno de la deliberación puede ser presencial, puede ser mixto, en el sentido de que hay espacios de deliberación presencial y espacios de deliberación digital, o puede ser mixto, o puede ser completamente digital, perdón. Noveno, la agenda. Este es un criterio muy importante. ¿Quién decide sobre qué se va a deliberar? Bueno, en la experiencia de asambleas de ciudadanos sorteados, vemos que hay experiencias de agenda abierta, completamente abierta. Digamos, la iniciativa no decide sobre qué asuntos los participantes van a deliberar. Ellos tienen soberanía para introducir los asuntos sobre los cuales van a deliberar. Puede ser semiabierta o semicerrada, como se quiera llamar. Es decir, se convoca una asamblea para deliberar sobre un asunto específico, cerrado, pero se le da la posibilidad a la asamblea de que introduzca soberanamente un número limitado de asuntos, y puede ser completamente cerrada, es decir, se llama a una asamblea de ciudadanos sorteados para deliberar sobre un asunto específico prefijado de antemano. La experiencia mundial ha variado, pero en su gran mayoría, diría, han sido asambleas ciudadanas de agenda cerrada. Si bien ha habido experiencias muy significativas de agendas completamente abiertas, con resultados ambivalentes, aunque se está, digamos, mejorando el diseño de las mismas, con bastante inteligencia, sobre asuntos sobre el cual quizá tenga tiempo para desarrollar.
algunas reglas internas de la deliberación dentro de las asambleas. Digamos, para decirlo de manera breve, buena parte del éxito de la asamblea tiene que ver con las reglas de deliberación internas que se establezcan de antemano. La verdad es que de la literatura no se pueden inferir reglas universales sobre cuáles son las reglas de diseño mejor, de manera universal. Digamos que es bastante dependiente del contexto y de los objetivos que se proponga la asamblea. Todo y así voy a dar algunas ideas de buenas prácticas que podrían, digamos, guiar en términos genéricos la deliberación, la organización de las asambleas de ciudadanos sorteados. Una buena idea es dividir la asamblea en grupos específicos. Es decir, no deliberar todos en conjunto, sobre todo si es de gran tamaño. Esto sobre todo aplica a las asambleas de gran tamaño, de 66 para arriba. Digamos, una buena práctica es dividir la asamblea en grupos específicos con objetivos específicos, para después, en una fase posterior de plenario, poder discutir las propuestas específicas a las que llegaron cada uno de esos grupos específicos. Esto se ha demostrado que evita, digamos, el sesgo del conformismo, distintos sesgos de polarización, las cascadas informativas y demás sesgos que han sido estudiados por la literatura de psicología cognitiva. Cada grupo específico tiene que contar con un moderador prefijado de antemano. Eso es muy importante. No dejar al grupo a la buena de Dios, sino tiene que haber un moderador que diga y ordene la deliberación en cada grupo específico. Otra buena práctica es que los expertos tienen que ir turnándose dentro de los grupos. Esto, digamos, dentro de cada grupo tiene que haber expertos que expliquen las distintas objetivos y las propuestas que puede haber en la literatura, las evidencias, pero es bueno que los expertos se vayan, digamos, deambulando por los distintos grupos, para evitar que los grupos sean cooptados por aquellos expertos que tienen mayor, digamos, capacidad persuasiva, y al mismo tiempo para que los distintos grupos puedan prevalerse de distintas visiones sobre los asuntos que van siendo deliberados. Es importante que se sepa de antemano cuál va a ser la regla de decisión. Aquí no hay una regla general sobre cuál es la mejor regla de decisión. Si la mayoría absoluta, los 2/3, la unanimidad. La verdad que esto es muy contextual, depende del contexto y de los objetivos que se propongan. Y hay una gran variedad de diseños sobre cuál es la regla. Algunos toman decisiones por mayoría absoluta, se publican digamos, el argumento de la mayoría y el de la minoría. Otros se les pide que los grupos lleguen a un consenso unánime, pero es importante que se sepa de antemano cuál es la regla, porque tenga una idea clara de que la decisión se va a tomar por una regla al final del día. Porque esto permite, digamos, organizar bien el debate y qué es lo que se propone del grupo. Bueno, la quinta regla es obvio, tiene que haber un tiempo adecuado de deliberación, de atención a las distintas visiones de los expertos, y tiene que haber un descanso entre
entre las distintas fases de atención a los expertos, deliberación y toma de decisión. Por decir así, hay 3 fases canónicas: escuchar a los expertos, deliberación entre ellos y la toma de decisiones o votación. Incentivos selectivos. Bueno, este criterio es importante. Los que participan tienen que tener incentivos para participar. Esos incentivos pueden ser monetarios, podrían serlo, pero también pueden ser, por ejemplo, el pago de viáticos, el pago de un mínimo estipendio, pero también pueden ser reputacionales. Pueden ser, por ejemplo, que los participantes van a aparecer en un informe público, que pueden formar parte de una entrevista en la prensa, que pueden ser, digamos que su decisión va a ser conocida, o por ejemplo que puede participar en la elección a un representante que después va a participar en la explicación de la decisión ante un público, o que va a participar en una audiencia pública ante ciudadanos comunes, o en una audiencia ante políticos de renombre, de gran reputación. Es decir, los incentivos pueden variar, no necesariamente son solo monetarios. Aquí también, digamos, las reglas varían, es contexto dependiente, pero es importante que haya incentivos reputacionales o monetarios, ¿no? Los reputacionales son de una gran importancia. Yo diría que son más importantes que los monetarios. Que los que participan puedan saber que su prestigio va a ser fortalecido o elevado, por decir así, después de la experiencia. Que su nombre va a ser conocido y que él está participando en una experiencia que es meritoria, que vale la pena, que va a ser conocida, que va a recibir el elogio de un gran político conocido o de un personaje prestigioso. Sí. Sí, Sebastián, muy importante lo que decías. Como esta asamblea la organiza el DEMOLAC, que es la oratoria del Consejo de Bogotá. Entonces, bueno, tenemos una pregunta y nos preguntan nuestros ciudadanos y ciudadanas que por qué es importante la charla con los ciudadanos en las asambleas. Es común que pasen en las asambleas ciudadanas un tipo de charlas con los ciudadanos previo a la asamblea. Bueno, la idea no es común, por supuesto. Normalmente los políticos deliberan con ciudadanos, pero muchos ciudadanos tienen intereses personales en los asuntos sobre los cuales deliberan, ¿no? Hay intereses monetarios, intereses políticos. De manera que los debates que normalmente llevan a cabo los políticos tienen un sesgo. El reclutamiento de participantes ciudadanos por sorteo logra, digamos, contrarrestar este sesgo. Logra mejorar la imparcialidad del debate. Eso por un lado. Por otro lado, los ciudadanos están representando de manera descriptiva a una muestra pequeña de la población. Es decir, acá estos 100 ciudadanos que están deliberando son un espejo de lo que es la población general. Si uno hace una caracterización de los rasgos más notables de estos ciudadanos sorteados, va a llegar a la conclusión de que están representados en proporción equivalente al de la población total. Por ejemplo, hay un número de mujeres similar al número de mujeres de la población total, un número de personas adultos
proporcional al número de adultos de la población total, y así con otras categorías. Exactamente. Entonces, lo que dices, perdóname, Sebastián, nos pregunta Mónica, precisamente. Y Mónica nos dice, ¿ese sorteo tiene algún tipo de segmentación para elegir los 100 ciudadanos? Y se hace referencia a localidades. Precisamente, Mónica, en este ejercicio se escogieron personas de todas las localidades. Desde 18 hasta rango de edad. Tenemos jóvenes, tenemos adultos, adultos mayores, tenemos personas de las 20 localidades de Bogotá, tenemos todas las edades, tenemos todos los estratos socioeconómicos también. Entonces, esos fueron un poco los criterios para escoger a esas 100 personas aleatoriamente. Lady nos pregunta, ¿en algún momento de liberar nosotros debemos votar por algún proyecto para nuestra ciudad? ¿O esta es una información para tener en cuenta? Yo te cuento, Lady, que en este ejercicio que vamos a hacer, desde hoy hasta el 12 de diciembre, vamos a recoger los aportes de ustedes como ciudadanos y ciudadanas de Bogotá. Y vamos a tener unos espacios en el cual vamos a identificar unas problemáticas, después vamos a crear unos objetivos y vamos a asimismo crear unas posibles soluciones. Entonces vamos a llegar a unos acuerdos entre nuestros compañeros para decirle al Consejo de Bogotá y a la administración qué recomendaciones hacer y cuáles van a ser el insumo. Todas estas charlas y esta capacitación que estamos teniendo esta semana, la deliberación del 5 de diciembre y del 12 de diciembre. El 18 de diciembre se entrega un informe con todos los que ustedes nos aportaron como ciudadanos y ciudadanas y se lo vamos a entregar a los concejales. Como estos temas son de ordenamiento territorial, vamos a hablar de movilidad, vamos a hablar de espacio público, usos del suelo, de medio ambiente, los concejales van a tener en cuenta esos insumos de todos ustedes para tomar sus decisiones el próximo año. ¿Listo? O los próximos años. En cuanto al tema, hacerle seguimiento, poder hacer de pronto un debate de control político, hacerle seguimiento a los resultados de esta Asamblea Ciudadana. Sí, espero que quede claro. Y bueno, Sebastián, si quieres como concluir, porque ya estamos como corticos de tiempo. Bueno, y finalmente hay reglas que se pueden implantar para evitar la polarización. También aquí hay una gran variedad de reglas de diseño de la deliberación. Por ejemplo, cuando los asuntos son moralmente muy divisivos y tienen asociación con partidos políticos, es muy interesante, por ejemplo, lo que se llaman las reglas Chatham House, según las cuales aquellos que hacen propuestas, cuya por ahí preferencias políticas se conocen, que, digamos, diseñen las propuestas y las introduzcan en una caja de manera anónima, y después se saquen esas propuestas y no se sepa quién fue el autor de las mismas. De esa manera se permite desacoplar, digamos, el mérito intrínseco de las propuestas con la autoría de las mismas. Eso es una regla muy interesante cuando el asunto es muy políticamente divisivo y hay identidades en juego, y sobre todo identidades partidarias, que pueden ser conocidas y generar polarización. La otra regla que puede ser interesante es la del abogado del diablo, que también es interesante en contextos divisivos, identitarios, donde, digamos, la gente tiene miedo de expresar sus preferencias por ser sometida al ridículo. Está bueno, es positivo, por ejemplo, nombrar a alguien que tenga un rol de siempre y en todo momento pensar cuáles son las objeciones que se pueden hacer a cada una de las propuestas. De esa manera se desacopla la crítica a, digamos, la división moral que hay en juego y digamos, se permite a las personas dialogar con mayor imparcialidad y llevar la división y la polarización
a un funcionario que ejerce un rol de manera burocrática, por decir así. Se ha estudiado que el rol del abogado del diablo puede ser muy interesante. Y la publicación online de las propuestas y la oportunidad de recibir comentarios no anónimos en portales de Internet, de manera de que cualquier persona pueda objetar las propuestas y pasado un tiempo el grupo de participantes aleatorios pueda responder a las mismas, también se ha considerado que es una buena idea de diseño. Y finalmente, según las etapas del proceso decisorio, aquí es una categorización de asambleas de ciudadanos sorteados que es interesante mostrar, que pueden tener distintos objetivos según cuál sea la etapa del proceso decisorio sobre la que va a intervenir la asamblea de ciudadanos sorteados. Si corresponde a la identificación de problemas o la identificación de prioridades, por ejemplo, el objetivo de la asamblea de ciudadanos sorteados no es la de elaborar propuestas específicas de resolución de problemas, sino decidir cuáles son los asuntos más prioritarios en una comunidad. Se llaman conferencias de prioridades. Es decir, las asambleas de ciudadanos se reúnen a deliberar sobre prioridades de asuntos o problemas, no sobre propuestas de solución. Si se congregan a las asambleas de ciudadanos sorteados para proponer o deliberar sobre propuestas específicas, se llaman asambleas de ciudadanos sorteados con objetivos específicos, normalmente son de agenda cerrada, o jurados ciudadanos con agenda cerrada. Y finalmente, también tenemos, si se trata de controlar la implementación de una propuesta ya resuelta por los políticos, se llaman jurados de control o de evaluación de toma de decisiones. Y estos son, digamos, las dos grandes categorías y los grandes criterios que hay sobre asambleas de ciudadanos sorteados en el mundo. Si tuviera que decir las experiencias más típicas de ciudadanos sorteados, de asambleas de ciudadanos sorteados, hay dos grandes categorías. Una que busca garantizar una muestra representativa de la población que ronda entre 66, 100, 150 e incluso 1000 ciudadanos sorteados, que son las asambleas de ciudadanos sorteados propiamente dichas, que normalmente que pueden tener una agenda abierta o cerrada. Esas son, y luego están los jurados ciudadanos, que son de tamaño pequeño, que rondan entre 12 y 35 ciudadanos sorteados, que normalmente tienen una agenda cerrada, a diferencia de las asambleas de ciudadanos de gran tamaño, que pueden tener una agenda abierta. Las agendas abiertas, completamente abiertas, las experiencias de agenda completamente abiertas han sido de gran tamaño, de corto plazo, y han sido conferencias de prioridades. Una de ellas, la primera de ellas, ha sido celebrada en Holanda, el G1000, con, digamos, resultados ambivalentes. Pero, digamos, es la experiencia que ha habido en el mundo, que ha sido la señera, por decir así, de las conferencias de prioridades que hoy se están diseñando con mejor diseño para intentar mejorar esa experiencia. Las asambleas ciudadanas propiamente dichas, con muestras representativas de la población, con agenda cerrada, la
digamos, la originaria de esta experiencia ha sido la de British Columbia en el 2004. Y los paneles de ciudadanos sorteados de pequeño tamaño, el estado de Minneapolis, por un lado, en Alemania, más tarde, han sido los primeros países que han celebrado estos paneles o jurados de ciudadanos de pequeño tamaño, y luego fueron extendidos sobre todo en Australia, en Dinamarca, para cuestiones muy técnicas. Yo diría que esos son, digamos, los países con mayor cantidad de experiencias de ciudadanos sorteados en el mundo dentro de estas grandes categorías que acabo de explicar. Y con esto voy a terminar. Gracias. Sebastián, muchísimas gracias por esa ilustración de las asambleas ciudadanas. Creo que nuestros asambleístas están muy contentos del reto que tienen de ser los primeros en Colombia, de ser parte de una asamblea ciudadana. Y gracias por las herramientas que nos acabas de brindar. Definitivamente esperamos que el ejercicio del 5 de diciembre y del 12 sea muy fructífero en cuanto a la experiencia como asamblea ciudadana y para nuestra ciudad, Bogotá, porque vamos a discutir temas que inciden en el territorio. Entonces, te agradecemos este espacio, a nuestros asambleístas también. No sé si alguno quiera hacer alguna reflexión última. Héctor, tienes el micrófono abierto. ¿Quieres hablar, Héctor? Bueno, damos por terminada esta charla. Bueno, muchísimas agradezco gracias, Sebastián. mucho. Un placer. Espero haber podido explicar bien las razones por las cuales una asamblea de ciudadanos comunes es una idea muy interesante, innovadora, y va a mejorar la democracia, y es una empresa que vale la pena, en la que vale la pena participar. Así es. Bueno, ¿No me escucharon o no? no, Héctor, ibas a decir algo, discúlpanos. Héctor, tienes la palabra. Es que estaba hablando, pero no sé por qué no me escuchaban, pero que pues la experiencia que hoy tenemos, pues prácticamente en las 3 intervenciones que hubo en las charlas, pues chévere porque uno aprende bastante, ya que no tiene la experiencia de nuestros gobernantes cuando ellos ya se entran a deliberar por un proyecto que tenemos. Entonces, por ejemplo, yo iba a hacer una pregunta. Dentro de nuestra propuesta que tenemos acá, de toda una problemática que tenemos, que tiene que ver mucho con la calidad de la educación, la salud, el medio ambiente, que son como 3 temitas así. Bueno, movilidad, pero movilidad creo que es a nivel general, ¿no? Pero más aquí en Ciudad Bolívar tenemos ese problema ahorita de salud. Por ejemplo, yo le doy un ejemplo. Una persona que tiene que desplazarse de Ciudad Bolívar a otra localidad para una cita. Y porque desafortunadamente cuando hablan abren red, solamente quedan en 4 redes de salud en Bogotá, al zonificarlas ya pueden atender en cualquier centro de salud en diferentes localidades. Entonces, cuando teníamos que lo manejaba cada localidad su salud, pues era más fácil porque teníamos que ver con su centro de salud cerca, la persona no tenía que ir a hacer filas, incluso ahorita las filas se incrementaron mucho, entonces toda esa parte de salud está un poco de verdad traumática. Entonces yo no sé si dentro de eso podríamos nosotros también incidir en, por lo menos en una propuesta, ¿no? Bueno, muchas gracias, Héctor. Héctor trabaja en un colegio, nos estaba comentando esta mañana que hacía parte de un proceso cultural y que trabaja en un colegio en la localidad de Ciudad Bolívar, es una de las localidades que limita a Bogotá con otros municipios, Sebastián. Héctor, eso es un tema de salud. Te invitamos a que desde tu comisión, ¿a qué comisión perteneces? Lo dejemos visibilizado. En esta asamblea el tema de salud va a ser un tema general, pero no vamos a hablar específicamente de ello. Aunque tu vivencia es muy importante para
deslumbrarnos todo lo que tiene que atravesar un bogotano, una bogotana en cuanto a movilidad, ¿no? Y si lo que nos comentabas de que te tengas que ir desde Ciudad Bolívar, no sé, por ejemplo, a qué citas a qué localidades te han puesto cita, por ejemplo, Suba, es muy extremo. Entonces, el transporte es uno de los temas ahí claves. Sebastián, sí. Sí, brevemente. Es muy interesante lo que acaba de plantear. Yo creo que si bien, digamos, toca una dimensión sobre la cual, digamos, no es eminentemente el objeto de la asamblea, sí tiene aristas que conectan, ciertamente. Por ejemplo, una buena cuestión a considerar es ver cómo es la distribución de centros de salud en el territorio y ver cómo llegan los bogotanos y qué facilidad tienen para llegar. Pero no solo eso, también, por ejemplo, una buena idea a discutir es que en aquellos lugares donde el acceso a los centros de salud sea muy difícil y muy costoso, pensar como propuesta la telemedicina, por ejemplo. Entonces, no solamente la cuestión de la movilidad y el transporte dentro del territorio, digamos, es una de las soluciones. Puede haber otras soluciones que están ahí a ser consideradas y que hay que pensar fuera de la caja, por decir así. Así que podría ser un tema a ser estudiado, sin duda. Claro que sí, lo tenemos en cuenta. Y ese es el primer episodio de la Asamblea Ciudadana Itinerante de Bogotá. Va a haber un segundo episodio, un tercer episodio. Aquí ustedes hacen parte del primer episodio. Muchas gracias por todos sus aportes. Muchas gracias por el día, asambleísta. Bueno, muchas gracias a ustedes. Una charla. Gracias a todos los participantes, es un placer. Y espero que tengan la mejor de las suertes con esta iniciativa. Muchas gracias, Sebastián. Te estaremos contando el proceso de Bogotá. Me Bueno, encanta. a Muchas todos, gracias, mucha suerte. Hasta luego. a todos y todas, muchas gracias por el día de hoy. Estén pendientes de información en cada uno de sus grupos. Recuerden que tenemos aquí todo un grupo para ayudarlos, para resolver sus inquietudes. Y nosotros estamos muy contentos de hacer parte de este equipo. Hasta luego, que descansen. Gracias. Bueno,